Señor en su trono. Listo. Durante esta época del reinado de estos reyes es cuando ocurre lo que Luzmina muy bellamente nos contó cuando nos mostró con sus mapas en el Salón de Santa Laura cómo se dividió el pueblo del norte y del sur. Se dividieron esos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y allí nos hace un recorderis de cómo el reino del norte fue deportado por el ejército asirio y llevado a Nínive. En cambio, el reino del sur fue conducido al destierro y ese reino del sur fue a Babilonia. Entonces, en eso nos cuenta toda la historia del destierro de los unos y la división, los unos, los del norte hacia Nínive y los del sur, el destierro hacia Babilonia. Después de estos dos libros, vienen otros dos libros que son ligados y es Primera y Segunda de Crónicas. Listo. En estos dos libros nos comienza a contar Samuel y los reyes cómo hicieron para la reconstrucción después de la dura experiencia del destierro. Recuerde que ellos se fueron al destierro y que allí, no sé si recuerdan, que solamente podían entrar los hombres, los que servían para el ejército, la mujer, los niños y los ancianos los dejaban en el destierro y solo cogían a los que les servían para las luchas en su reinado por su ejército. Luego de esto viene Esdras y Nehemías. Recordemos que Esdras y Nehemías fueron muy importantes en esa época del destierro porque ellos fueron los que después reconstruyeron el templo. Recordemos que fue destruido ese templo y Esdras y Nehemías fueron los encargados de la reconstrucción del templo. Esdras era un sacerdote muy versado en las escrituras, era una persona que conocía muchísimo de las escrituras. Y Nehemías era un gobernador de una provincia de Judea. Y estas dos personas fueron elegidas por el Señor para la reconstrucción del templo. En estos dos libros se encuentra una fuerte espiritualidad penitencial en la que se confiesa el pecado del pueblo y el deseo de convertirse a Dios. Ellos querían otra vez restablecerse y volver a unirse, reconocen su pecado y quieren volver a reconstruir su templo y unirse al Señor. Luego de esto vemos el libro de Tobías. El libro de Tobías pertenece a los libros narrativos, en el que narra las historias edificantes. En este libro también se resaltan los maravillosos valores que se adquieren en las familias. Tobías fue uno de los que más enfatizó sobre la familia, los valores de la familia. También enfatizó la piedad. Dios da la protección en todos los momentos de la vida. Tobías es un ejemplo del hombre que vive la confianza de Dios a pesar de las adversidades. Para Tobías lo principal era tener la familia unida y orientar su familia más que en aspectos académicos o en aspectos de agricultura, tener su familia orientada y formada en la espiritualidad de Dios. Eso fue lo que hizo Tobías. En algún pasaje de Tobías nos dice, creo que es en el 4, donde nos enseña cómo Tobías enseña a su familia a trabajar y le dice, el que no trabaja no come. Definitivamente, si usted quiere comer, tiene que ayudar en sus labores. O sea, todos tenemos que hacer algo para merecernos lo que tenemos. Entonces, Tobías, bajo todos esos valores, comienza a enseñarle a las familias el valor de orar juntos, el valor de trabajar juntos y el valor de tener una familia siempre unida. Luego de Tobías viene otra mujer y esa otra mujer es Judith. En este libro de Judith nos muestra la acción de Dios a favor del pueblo elegido a través de una mujer. Esa mujer fue Judith, que destaca en el conjunto del libro la oración de esta mujer, de una vida recta y de la confianza plena en el Señor
a pesar de la cantidad de enemigos que la atacaban. A Judith la atacaban mucho por el hecho de ser mujer. Y mira que en ese Antiguo Testamento entonces ya llevamos dos mujeres. La primera fue Ruth, la segunda fue Judith, y vamos para otra mujer muy importante que fue Esther. Esther es otro libro del Antiguo Testamento que sigue la misma línea teológica de Judith, o sea, nos va a narrar. Recuerde que estamos viendo los libros históricos y narrativos. Entonces, Esther también nos narraba. Se ubica en el tiempo de la dominación persa y Esther llega a ser una reina de Persia, llega a ser una persona muy importante y Dios salva a su pueblo de la destrucción por medio de ella. En este libro también encontramos bellas oraciones que Esther hacía al Señor para implorarle protección, para implorarle esa protección a Dios en los momentos graves y en los momentos de dificultad. Recordemos que por ser mujeres en ese pueblo y en esa época, las mujeres no tenían mucha competencia para hablar de la palabra ni para intervenir socialmente. Ellas eran relegadas. Y estas tres mujeres se destacan por eso: Judith, Ruth y Esther. Recuerden que son las mujeres que ayudaron en la salvación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Luego de Esther, entonces vamos a ver los últimos dos libros históricos o narrativos, que es Primera y Segunda de Macabeos. Estos dos libros fueron escritos más o menos en el siglo II antes de Cristo. El primero de ellos nos narra las hazañas de la familia macabea en defensa del culto y las costumbres religiosas judías. Ustedes recuerden cómo los judíos siempre tenían muchísimas costumbres y una gran ley que tenían que cumplir. Entonces ellos defendían eso. Y el segundo libro de los Macabeos no es básicamente la continuación del primero, sino que allí es un relato paralelo. Él nos hace un relato paralelo y sus narraciones invitan al pueblo a seguir defendiendo en medio de la persecución a todo el pueblo de Dios. En este libro se habla ya de la resurrección de los muertos, preparándonos así el camino que se iba a ver luego en el Evangelio. Mire que desde ese inicio ya comienza a hablarse de una resurrección que iba a haber. Desde ese inicio del Antiguo Testamento ya todo se va haciendo como testimoniando y se va profetizando, y luego vamos a ver la realidad de todo en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese Antiguo Testamento ya vamos a ver que fue toda la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Desde la creación, el Éxodo, acordémonos del Pentateuco, ¿cierto? Entonces vamos a ver toda esa historia del pueblo de Dios. Y con estos libros, Primera y Segunda de Macabeos, se acaba ese primer grupo de libros que les dije que podíamos, el primero que era el Pentateuco y este segundo grupo que es los libros históricos o narrativos. Entonces se acaba este grupo allí. Luego de esto, yo creo que las que están en la escuela bíblica ya se van acercando, porque en este momento se está viendo ya los profetas, que es el tercer grupo de libros, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que ya son los libros proféticos. Pues ¿de qué nos van a hablar los libros proféticos? Nos va a hablar de todos los profetas importantes de esas sagradas escrituras, y vamos a hacer como un breve recuento. Más o menos ustedes van a recordar quiénes eran esos profetas, los principales: Isaías, Jeremías, Baruch, ¿sí? Las cartas de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Bueno, acuérdense que habían profetas mayores y profetas menores. Entonces, en esos libros proféticos, que los vamos a ver en la próxima ocasión,
se nos van a nombrar todos esos profetas. Luego de estos libros proféticos vamos a ver los libros poéticos, que ahí sí vamos a encontrar los salmos. Recuerden que son 150 salmos. Algunos incluyen también el libro de Job como un libro poético, el Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. Luego de que terminemos de ver estos libros proféticos, vamos a ver los libros sapiensales. Esos libros son importantísimos y son unos libros que son como un manual de vida que el Señor nos quiere dar. Y son el libro de los Proverbios, Eclesiastés o Coelet, Eclesiástico o Siráside y Sabiduría. Ustedes saben que cuando queremos encontrar algún problema o la solución mejor a ese problema, nosotros directamente nos vamos a los libros sapiensales y ahí va a existir el problema y la solución a ellos, porque son libros que se encargan de enseñarnos a vivir y a resolver todos los problemas. Son libros excepcionalmente coherentes con la vida que ellos llevaron, pero también aplicados a nuestra vida actual. Y ya después de que terminemos esos libros sapiensales, entraríamos en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora sí, ¿qué nos queda? Recuerden que al inicio de todas las Biblias, absolutamente de todas, está algo que es el índice. Dentro del índice, despuesito del índice, generalmente todas las Biblias traen un escrito donde hace la división bíblica, donde nos da la división de la Biblia. Recuerden que yo alguna vez en una de las clases les di a todas una fotocopia donde nos muestra cómo es la división de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Nos muestra cuántos son, cuántos libros hay, luego nos muestra también cómo la debemos leer, qué es, qué significa. Yo no sé si recuerden, pero yo alguna vez les llevé una fotocopia de esto, donde nos muestra absolutamente todo y es lo que vamos a ver y recordar. Si nosotros nos guiamos por esto, somos capaces de buscar cualquier pasaje bíblico que nos digan, porque si nos hablan de los libros proféticos, pues nunca nos vamos a ir para el Nuevo Testamento, porque ya sabemos que está en el Antiguo Testamento. Y al revés, si nos hablan de los profetas, no nos vamos a ir para el Nuevo Testamento, porque jamás los vamos a encontrar allí. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? De conocer, aprender a leer las Sagradas Escrituras, aprender a ser más diligentes en la búsqueda de la palabra de Dios y aprender toda esa historia de la salvación, todas las narraciones y todo lo que nos quiere contar el Señor. Recordemos que antes de que estuviera escrita era una tradición oral. Esa parte pues ya la vimos, que luego de esa tradición oral es cuando ya se comienzan a escribir las Sagradas Escrituras. Entonces, espero que todas miren en sus Biblias la división, si alguna de pronto guardó el papelito que yo les di, lo miren también, que recordemos todo lo que nos dio Luzmila muy amablemente en esas dos clases tan especiales con el mapa, donde nos explicó cómo se dieron las cosas, y luego la última clase que recibimos, que nos la dio Martica Valencia también, y esa sería la segunda parte de esa clase que nos dio Martica Valencia. Luego ya vamos a seguir con los otros libros, como les dije. Entonces, ya bajo la dirección de este índice y todo lo que el Señor nos dice, lo único que esperamos es que cada día, así no nos podamos estar reunidas en el Salón Santa Laura como antes, que por lo menos exploremos la Sagrada Biblia cada día, que por lo menos seamos capaces de seguir buscando y que sigamos, ojalá, la escuela bíblica que se está llevando lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche con el diácono Johnny, y donde nos cuenta cosas también sobre las Sagradas Escrituras. Estamos en el Antiguo Testamento, él hace una alabanza, una oración, su bienvenida y luego da un tema específico. Apenas lo vamos a continuar porque las reuniones pasadas fueron pues sobre el Espíritu Santo, pero ya en la que hubo ayer lunes ya se comenzó otra vez con las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento.
Chicas, qué rico que nos hayamos encontrado por este medio. Ahora sí, ya es un ratico como para que hagan comentarios y, y si necesitan alguna otra cosa, entonces ya nos dicen o cortamos la reunión, si les parece que quedamos ya para la semana entrante, entonces ustedes nos dicen por favor, muchas gracias por su asistencia, que Dios y la Virgencita los bendiga y que el Señor y la Virgen nos cubra con su santo manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya nos dicen si están dispuestas a que nos reunamos